Los hermanos Duffer querían dirigir la película, pero no fueron elegidos por no tener suficiente renombre. Posteriormente, ellos crearon Stranger Things, de 2016, protagonizada por Finn Wolfhard, quien interpreta a Richie en esta película, y que rinde homenaje a Stephen King. Para la escena en la que aparecen los niños flotando en las alcantarillas, se construyó un decorado de 4.8 metros de altura, con actores reales. Posteriormente, Rodeo FX lo mejoró digitalmente. Finn, el actor que interpreta a Richie, ideó la escena final donde Eddie es vomitado por Pennywise. Originalmente, Wolfhard sugirió que su personaje fuera quien recibiera el vómito, ya que es el único del club de los perdedores al que no le ha ocurrido nada realmente malo, ni ha resultado herido por Pennywise antes de su gran batalla final. El director lo consideró, pero finalmente decidió que fuera Eddie quien recibiera el vómito, dado que el personaje es germofóbico. Después de que Bill le dispara a Georgie en la frente, este yace inmóvil en el suelo, hasta que comienza a convulsionar violentamente, y se transforma en Pennywise, emitiendo chillidos y gritos distorsionados. Estos gritos distorsionados son las últimas palabras y los gritos de muerte de Georgie, escuchados al revés. En una escena extendida del bar mitzvah de Stan, que no se incluyó en la película, Stan pronuncia un discurso sobre la indiferencia, y cómo muchos adultos del pueblo son egoístas e indiferentes ante las cosas terribles que suceden en Derry. Esto se intercala con escenas de los demás miembros del club de los perdedores, realizando diversas actividades. Él arma un escándalo, y se marcha abruptamente. El único que aplaudió fue Richie. La caracterización de algunos de los perdedores difiere bastante de la de sus contrapartes en la novela. Por ejemplo, en la novela, Mike es quien posee un amplio conocimiento sobre Derry, y suele informar a sus amigos sobre los perturbadores sucesos ocurridos en el pueblo, a lo largo de los años. En cambio, en la película, Ben es quien está bien informado sobre los horribles sucesos de Derry. No obstante, Mike ha demostrado tener también conocimiento del oscuro pasado del pueblo, en algunas escenas. Otro ejemplo, en la novela, tanto Eddie como Beverly se muestran bastante débiles a la hora de defenderse de quienes los atormentaron, incluso de adultos. En la película, conforme avanza la trama, se observa que ambos se vuelven más autodefensivos, y luchan contra sus atormentadores cuando es necesario. Había una versión alternativa de la escena del enfrentamiento entre los perdedores y Pennywise hacia el final. Según Jaden Martell, la escena mostraba a Bill escalando la torre con las pertenencias de las víctimas, y casi muriendo tras un enfrentamiento con Pennywise. Él considera esa escena como una de sus favoritas, a pesar de que no apareció en el metraje final. Sin embargo, sí se llegó a grabar, y sabemos de su existencia, en un corto segmento de esta escena, en el detrás de cámaras. Aunque la película ha omitido algunos detalles de la novela, hay sucesos que ocurren en la película, que nunca sucedieron en la novela. Estos fueron los siguientes. 1. La presencia del gato cuando George se encuentra con el payaso, y el hecho de que presencie su asesinato. 2. Cuando Bill buscó a George con ahínco, durante casi un año. 3. El encuentro de Stan con la flautista, tras tener dificultades en el ensayo de su bar mitzvah. 4. La pelea entre Bill y Richie. 5. El breve período de separación del club de los perdedores, a excepción de Bill y Beverly. 6. El bar mitzvah de Stan. 7. Beverly presumiblemente matando a su padre, en defensa propia. 8. Pennywise secuestrando a Beverly. 9. Mike empujando a Henry al pozo, en defensa propia.
Décimo, toda la secuencia en la que Beverly se despierta en las alcantarillas, Pennywise realiza su extraño baile de Bob Gray para ella intenta escapar, y Pennywise la pone en trance al hacerla flotar, exponiéndola a las luces muertas. Onceava, Pennywise tomando a Bill como rehén, y ofrece un trato a los perdedores para perdonarles la vida, a cambio de retenerlo. Doceavo y último, la escena eliminada que se filmó, sobre Pennywise aterrorizando a una peregrina, y termina devorando a su bebé en el siglo XVII. Al igual que en la novela original, se sugiere fuertemente que la madre de Eddie padece el síndrome de Munchausen, por poderes. Sus acciones a lo largo de la película evidencian su afán controlador hacia su hijo. Hacia el final, solo cuando Eddie la confronta por su comportamiento engañoso, al hacerle creer que está enfermo mediante la ingesta de medicamentos inútiles, su control sobre él se rompe. La escena de la pelea final fue muy complicada de rodar. Según el supervisor de efectos visuales, Arnaud Brisbois, los sucesos de la escena tuvieron que planificarse al detalle. Tuvieron que crear modelos 3D de cada personaje para planificar las transformaciones de eso y sus acciones. La escena en la que Beverly queda empapada de sangre en el baño, tal como se describe en la novela, simboliza uno de sus miedos subconscientes, el de madurar rápidamente y convertirse en mujer debido a la pubertad. Sobre todo teniendo en cuenta que el baño es su refugio, un lugar donde se encuentra lejos de su padre. Que los chicos del Club de los Perdedores la ayuden a limpiar la sangre, simboliza que le devuelven ese refugio, y la aceptan como una joven en proceso de maduración, al igual que ellos mismos están madurando, y convirtiéndose en jóvenes al borde de la pubertad. El final de la novela deja el destino de Pennywise en la ambigüedad, e incluso la primera línea del relato sugiere que podría seguir con vida. Sin embargo, Stephen King ha jurado no volver a escribir sobre el personaje, afirmando que es demasiado aterrador, incluso para él. En algún momento, se muestra a la mayoría de los padres de los perdedores, viendo, o escuchando, un programa de televisión donde la palabra clave es payaso, y se dice que todos los niños deberían ir a las alcantarillas. Esto sugiere que eso influye en los habitantes del pueblo de diversas maneras, a diario. Andy Muschietti confirmó que muchas de las formas de eso, como el hombre lobo y la momia, fueron eliminadas y reemplazadas por otras nuevas. Explicó que esto busca que los terrores resulten sorprendentes, incluso para quienes hayan leído el libro. Durante la escena en la que Pennywise atrae a Bill, haciéndose pasar por Jordi, antes de la batalla final en las alcantarillas, Bill sabía claramente que no era su hermano. Esto se debe a 2 puntos. Primero, su brazo que obviamente le faltaba, del cual Bill no tenía conocimiento. Y el segundo, a que Jordi se refería al barco de papel como eso, en lugar de ella, que era como Bill y Jordi habían acordado llamarlo. Bill incluso había corregido a Jordi, cuando este se refería al barco como ella. A diferencia de la relación fraternal algo conflictiva que se muestra en la novela y la miniserie, en la película, la relación entre Bill y Georgie es muy estrecha. Esto se evidencia en la única escena que comparten al principio, las últimas palabras de Georgie, y las fotos de los 2 hermanos juntos en la diapositiva del proyector. Esto hace que la muerte de Georgie sea aún más desgarradora, sobre todo teniendo en cuenta que Bill pasó casi un año entero buscándolo, tras su desaparición. La escena en la que Eddie se rompe el brazo, podría presagiar su muerte en la novela. Durante el enfrentamiento final con eso, al igual que Georgie, Eddie sufre un mordisco en el que eso le arranca el brazo, y muere desangrado mientras Richie y Beverly lo consuelan pidiendo auxilio a gritos a Bill. En la novela, Eddie toca la cara de Richie, aunque en la película ocurre lo contrario. Cuando Andy Muschietti aceptó dirigir la película, el estudio quería que usara el mismo guión que Card y Joji Fukunaga había planeado, con la única modificación de omitir las escenas más controvertidas, que le habrían valido una calificación NC-17. Como la escena en la que Henry tiene sexo con una oveja, y eyacula sobre un pastel de cumpleaños, o el intento de violación del padre de Beverly. A Muschietti le encantó la estructura y el drama humano de la versión de Fukunaga, pero solicitó permiso para editar ligeramente el guión y hacerlo más fiel a la novela. Petición que el estudio aceptó. Estos cambios incluyeron la inclusión del leproso, la tartamudez de Bill, y el cambio de la pelea con fuegos artificiales a la pelea de rocas apocalíptica.
También recupero los nombres originales de algunos personajes, pues en el guión de Fukunaga, Bill iba a llamarse Will. Y Henry iba a llamarse Travis. La escena donde Mike llega a la carnicería y ve a eso, con la forma de sus padres en llamas, extendiendo la mano a través de la puerta cerrada. Originalmente, cuando la puerta se abre por primera vez, se ve a Pennywise balanceándose de un gancho de carnicero, aparentemente devorando carne con voracidad, y emitiendo chillidos tras una cortina translúcida. Se desconoce por qué se eliminó este momento. Sin embargo, esta parte de la escena puede verse durante el rodaje, en el detrás de cámaras. A pesar de que la anciana era la única persona afuera, cuando George se encontró con Pennywise y fue raptado por él, el gato es el único testigo presencial de su asesinato. Esto posiblemente demuestra que los animales son conscientes de la presencia maligna de eso, y pueden sentirla. En cambio, al igual que la mayoría de los adultos en Derry, la mujer se muestra ajena al peligro que representa eso, bajo su influencia. La forma más auténtica de eso, son unas luces de color naranja brillante que existen en el macroverso, llamadas luces muertas. Verlas provoca la locura en cualquier ser humano, y aparecen brevemente en la película, cuando Pennywise abre la boca, mientras sujeta a Beverly. Durante la escena de la pelea en el clímax, Mike es el único que no logra golpear, ni infligir dolor a Pennywise. De hecho, Pennywise ha detenido y esquivado los golpes de Mike. Cuando intenta matarlo, Stan y Ben intervienen para defenderlo. Esta nueva adaptación presenta los aspectos más perturbadores de la novela, que la miniserie no pudo plasmar. Entre ellos, se incluyen los actos de violencia más extremos cometidos por Pennywise y los matones, así como las oscuras connotaciones sexuales presentes a lo largo de la novela. Al final de la película, Beverly le dice a Bill que se va de Derry a vivir con su tía en Portland, Maine. Portland es la ciudad natal de Stephen King. Aunque en esta película y su secuela, queda algo ambiguo, se da a entender que el padre de Beverly murió a causa del golpe que ella le propinó en la cabeza en defensa propia. No está claro si murió al instante, a juzgar por la cantidad de sangre que perdió cuando Bill lo encontró inmóvil en el suelo del baño en esta película, o si falleció posteriormente a causa de la herida. Esta sería la razón obvia por la que Beverly se mudó de Derry a vivir con su tía. Aunque no se aprecia con claridad, el paquete que Henry recibe por correo, que contiene el cuchillo que perdió persiguiendo a Ben, parece estar dirigido a Robert Gray. En la novela, eso afirma que su verdadero nombre es Robert Gray. La referencia a Pesadilla en Elm Street 5, el niño de los sueños del 89 en la película, y de la casi original aparición de Freddy Krueger, como una de las formas que adopta eso, el público y la crítica han notado una fuerte correlación entre ambas obras de terror. Se observa que tanto eso, como Pesadilla en Elm Street, así como sus otras variaciones, comparten sorprendentes similitudes en cuanto a concepto, trama, y villano principal. Estas similitudes incluyen a un asesino de niños demoníaco, con la capacidad de provocar miedo mediante medios sobrenaturales y psicológicos. Manipular o poseer personas, distorsionar la realidad, cambiar de forma según los miedos de las víctimas, e incluso adoptar la apariencia de seres queridos fallecidos. También pueden poseer fuerza sobrehumana, y atacar principalmente a niños y adolescentes. Además, en ambos casos, el antagonista sobrenatural exhibe una personalidad impredecible y sádica, y disfruta de un humor macabro y retorcido. Muchos fanáticos han estimulado que Pennywise y Mary Poppins son la misma especie, debido a que comparten muchas cosas en común, que no parecen simple coincidencia. Los personajes regresan después de 20 y tantos años. Pennywise regresa cada 27, mientras que Poppins regresa cada 25. Ambos regresan para regenerar la energía a un nuevo grupo de niños, pero también tienen una tendencia a regresar con aquellos que conocieron en su última visita. Pennywise regresa con el Club de los Perdedores, mientras que Poppins regresa con los Bugs. Mary Poppins intenta mantener la energía durante 25 años, a pesar de interactuar con menos niños de los que Pennywise requiere durante 27 años, ya que ella depende de la alegría de los niños, a diferencia de eso, que depende del miedo. Después de cada uno de sus regresos, ambos atraen a un personaje llamado Jordy, lejos de sus hermanos con un juguete de papel, luego aparecen junto a ese juguete, para devolverlo a Jordy.
Poppins sí le devuelve la cometa al niño, mientras que Pennywise actúa como si estuviera devolviendo el barco. Cada uno tiene el mismo conjunto de poderes, en los que pueden aprovechar lo que está en la mente de los niños. Poppins usa su imaginación, mientras que Pennywise usa sus miedos. Mary Poppins tiene un reflejo vivo que puede funcionar separadamente de ella, mientras que esta habilidad, Pennywise la comparte en la secuela. En ambas historias, los padres son ajenos a las situaciones fantásticas que viven los hijos. El club de los perdedores olvida sus experiencias como niños, hasta que Pennywise regresa. Aunque los niños de Bank no olvidan a Mary Poppins, se olvidan que las experiencias mágicas sucedieron en realidad, y recuerdan a Poppins como solo una niñera. Cada uno tiene un amor por el canto y el baile, muy obvio para Poppins que apareció en una película musical, mientras que para Pennywise lo recuerdas por su título, Pennywise el payaso bailarín, quien baila para Beverly en esta película. Pennywise está fuertemente asociado con la canción Naranjas y Limones, que es una canción sobre el antiguo Londres, donde vive Mary Poppins, mostrando que Pennywise tiene conciencia de que otro miembro de su especie está ahí afuera, y sabe dónde están exactamente. Curiosamente, al final de Mary Poppins regresa, todos los personajes agarran globos, y flotan en el aire. Los globos y la flotación, están muy asociadas con Pennywise. Esta teoría ha convencido a muchas personas en varias respuestas, como declarar a Pennywise como un plagio de Mary Poppins, ya que el libro de este personaje debutó por primera vez, en 1934, y tuvo una adaptación por parte de Disney, en 1964. Mientras que la novela de eso, fue publicada por primera vez, en 1986, 22 años después. Tú tienes la última palabra, en esta teoría. La escena más difícil de rodar, para la actriz Sofía Lillis, fue la escena en la que un chorro de sangre sale del desagüe del lavabo, y le salpica la cara. El primer encuentro de Stan con eso, se presenta en forma de una pintura de estilo muy similar, al del pintor italiano, Amedeo Modigliani, cuyas obras inspiraron el diseño de Mamá, en la película Mamá de 2013. Curiosamente esa película, también fue dirigida por Andy Muschietti. Georgie se muestra algo más cauto y alarmado, al interactuar con Pennywise. En la miniserie de los 90, es un poco más ingenuo y confiado. En esta película, la incomodidad de Georgie hacia Pennywise es más evidente, sobre todo tras el cambio de humor de Pennywise cuando deja de reír. Al principio de la miniserie, la niña que ve a Pennywise a través de las sábanas, parece encantada de verlo, creyendo que es un payaso de verdad, hasta que se da cuenta de que algo no anda bien, y reacciona de forma similar a Georgie, en esta película. Unas semanas después del estreno de esta película, en Moscú, Burger King Rusia presentó una queja para intentar que se prohibiera, alegando que la mascota de McDonald's, Ronald McDonald, se parece demasiado a Pennywise, y que, por lo tanto, la película estaba promocionando a su competencia. Debido al éxito de esta película, el personaje de Pennywise se convirtió en uno de los disfraces de Halloween más populares, en 2017. Según Andy Muschietti y Bill Skarsgård, existen varias escenas adicionales que se filmaron, pero no se incluyeron en la versión para cines. Para los lanzamientos en formato casero, se publicó una versión del director, con este material adicional. Las escenas en la casa de Henry, fueron en realidad las primeras escenas que se filmaron, mientras que la escena inicial de Georgie y Pennywise, fue de las últimas en grabarse. Hugo Weaving y Bill Skarsgård fueron los dos finalistas para el papel de Pennywise después de que Will Poulter abandonara el proyecto. Bill obtuvo el papel, al parecer debido a su capacidad para interpretar a un Pennywise más divertido e infantil, además de uno terrorífico. Mientras que Hugo, según se dice, carecía de la chispa necesaria para transmitir esa sensación, y solo podía interpretarlo de forma terrorífica. Los ojos de Pennywise se vuelven azules cuando habla con Georgie, porque es el color de los ojos de su madre. Coincidiendo con el estreno de la película, Warner Bros. Lanzó un videojuego de realidad virtual titulado Eso, escapa de Pennywise. El juego transporta al jugador a la casa de Neighbor, donde debe elegir una de las 3 puertas que se le presentan, para enfrentarse a sus miedos. El juego está disponible para Samsung VR y Google Daydream. Cuando el club de los perdedores entra por primera vez en la habitación de Ben, se oye a Richie hablando de una casa que tiene una montaña rusa, un chimpancé, y los huesos de un anciano.
Es lógico suponer que se refiere a Michael Jackson y al Rancho Neverland. La película llevaba 7 años en desarrollo, antes de que comenzara el rodaje. La película utiliza la palabra "fuck" 60 veces. Bill Skarsgård entrenó con una contorsionista para su papel en la película. Al comienzo del rodaje, Andy Muschietti mantuvo a Bill Skarsgård aislado del resto del reparto y del equipo, con la excepción de un equipo de vestuario y maquillaje de 3 personas. Esto se hizo para asegurar que la actuación de Skarsgård resultara impactante para los demás actores, y para evitar la filtración de fotos. Aunque Skarsgård consideró que era una buena estrategia, admitió haberse sentido muy solo durante ese tiempo, y lamentó no poder conectar con el resto del equipo. Algo que, según él, es una de sus partes favoritas del rodaje. Estos sentimientos se intensificaron al enterarse de lo mucho que se lo estaban pasando los demás sin él, y de que todos lo consideraban uno de los mejores proyectos en los que habían trabajado. Anthrax, cuya canción, Antisocial, se utilizó durante la pelea de lanzamiento de piedras, tiene varias canciones basadas en obras de Stephen King. Por ejemplo, Entre los vivos, que se basa en su novela, El soporte. O la canción, Un esqueleto en el closet, que se basa en su relato, Alumno aventajado. De hecho, la banda se mostró encantada de que su tema se utilizara en la película, que les agradecieron al equipo de la película, en Twitter. El primer tráiler de la película alcanzó las 197 millones de vistas en línea, en las primeras 24 horas de ser publicado en YouTube, convirtiéndose en la mayor cifra de la historia hasta ese momento, superando a Rápidos y Furiosos 8, con 139 millones de vistas. Además, fue el segundo tráiler de una película para adultos en superar los 100 millones de vistas en ese periodo, después de 50 sombras más oscuras. Aproximadamente 2 años después del enorme éxito de esta película, en julio de 2019, el productor Larry Sanipski, quien produjo la miniserie de los 90, demandó a Warner Bros. Por incumplimiento de contrato, al impedir su participación en las adaptaciones cinematográficas de la novela, It. Sanipski y Frank Konigsberg adquirieron los derechos de la novela a finales de los 80, antes de que se filmara la miniserie. La demanda alegaba que ambos firmaron posteriormente un acuerdo con Warner Bros., que garantizaba su participación en cualquier remake, secuela o spin-off, y que se les adeudaba $1 millón, en concepto de participación en las ganancias de la miniserie. Hasta el día de hoy, el juicio está pendiente. Las escenas en las que Pennywise muestra sus dientes al atacar a sus víctimas, se realizaron parcialmente con CGI. Según Arnaud Brisbois, hubo escenas donde el rostro de Bill Skarsgård fue reemplazado, usando los efectos digitales. Para prepararse para su papel como Henry, Nicholas Hamilton estudió la interpretación del personaje por Jared Blancard, en la miniserie. Aunque Bill Skarsgård se declaró un gran admirador de Tim Curry en general, y de su interpretación de Pennywise en la miniserie de los 90, también afirmó que no intentó incorporar nada del trabajo de Curry en su propia interpretación del personaje, porque sentía que no podía imitar a Tim Curry ni de lejos tan bien como él. Además, no quería que su actuación imitara la de Curry, y se convirtiera en una distracción. Hablando de ello, cuando Tim Curry y Bill Skarsgård interpretaron a Pennywise en sus respectivas adaptaciones, los actores tenían un rostro tan parecido, que los fans declararon asombrosos sus similitudes, tanto de sus rostros y edades, como el que interpretaran al mismo personaje. Sin embargo, algunos declaran un pequeño error este caso, pues en los vistazos detrás de cámara de la miniserie, algunos declaran que Tim Curry se veía un poco más viejo al interpretar a Pennywise. Cuando Stan Lee cierra el libro tras batallar con su discurso del Bar Mitzvah, el título aparece al revés. Esto podría tratarse de un simple error, una insinuación de que está demasiado preocupado para practicar su religión, o de que no le interesa demasiado, para decepción implícita de su padre. En 2017, el género de terror alcanzó por primera vez los $1.000 millones en taquilla, en Estados Unidos, debido a múltiples producciones que recibieron buena recaudación. Entre ellas serían, Huye, Annabelle la creación, Saw 8, Llega de noche, Feliz día de tu muerte, y esta película.
La escena de Pennywise bailando, fue otra escena de la película que se convirtió en meme, creando múltiples cortos en los que se le veía bailando cualquier canción, independientemente del género musical. Here we go. Originalmente, Judith la flautista iba a ser eliminada de la película, por considerarse que no daba miedo. El supervisor de efectos especiales afirmó que el director luchó para mantener al personaje en la película, teniendo que trabajar en perfeccionar al personaje, agregando detalles más sutiles, de sus rasgos faciales. El personaje de Patrick Hochstetter ha aparecido en 2 novelas, adaptaciones cinematográficas, de Stephen King, pero sin ninguna conexión entre ellas. La primera fue en Ojos de Fuego, y la segunda fue en esta película. Además, la escena en la que Patrick usa un encendedor y un aerosol para encender fuego en los túneles, son un guiño al personaje de Ojos de Fuego. En la novela, Ben inventó el Bip Bip Richie, para cuando necesitaban que Richie se callara. En la película, el Club de los Perdedores no usa esta frase, ya que solo le dicen que se calle. Por otro lado, Pennywise sí usa esta frase, para burlarse de Richie. Bip Bip Richie. Antes, y durante el estreno de la película, la mayoría de las personas que no conocían a Bill Skarsgård, ni sus trabajos anteriores como actor, se sorprendieron gratamente al ver su aspecto real sin el maquillaje de Pennywise. Esto generó un mayor interés del público, y una renovada popularidad para el actor. El nombre de Pennywise se menciona 4 veces en la película. 3 de ellas, las dice él mismo, durante la escena inicial con Georgie. Oh, well, I'm Pennywise, the dancing clown. Pennywise? Yes, meet Georgie. Georgie, meet Pennywise. Bill Skarsgård declaró en una entrevista, que aplicar el maquillaje de payaso, les llevó 5 horas. Un tiempo después, lograron reducirlo a 2 horas, una vez que los maquilladores lo hicieron un par de veces. A Sofía Lillis no le asustan las películas de terror, y se menciona que ella se rió la primera vez que vio a Bill Skarsgård, como Pennywise. Muchos suelen confundir esta producción, como un remake de la miniserie de los 90, debido a que se estrenó 27 años después. Cuando en realidad, esta es la primera producción cinematográfica que adapta la novela de eso, cuando la de los 90, como su título lo dice, se trató de una miniserie. Aún quedan varios datos curiosos por mencionar de esta película, por lo que, nuevamente, serán mencionadas posteriormente, en una futura continuación. Has llegado al final del video, de antemano te agradezco por llegar hasta aquí. Sin más que decir, Andy Master 1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes recordarle a Chucky que...